el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabado sea Jesucristo. Si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y en él haremos nuestra morada. Acabamos de escuchar estas palabras en el Santo Evangelio. Afirmación de nuestro Señor Jesucristo. Verdad de nuestra fe que, si bien no es directamente definida, siempre ha sido presupuesta y enseñada constantemente por el magisterio de la Iglesia. El Espíritu Santo inhabita en nuestras almas por medio de la gracia santificante. Por medio del don del Espíritu Santo, este don prometido de Cristo en su Pascua, se nos da la gracia y por ello podemos obrar en el orden sobrenatural. Podemos creer en Dios, podemos esperar en Él, podemos amarle sobre todas las cosas. Esta participación de la gracia divina no es solamente una participación moral. Dicen los teólogos que es también física y formal, de la misma vida y de la misma naturaleza divina. La gracia de Dios vino a otorgarnos aquella aspiración del primer hombre en su origen de querer ser como Dios, pero sin contar con Dios, sin Dios, por lo cual desobedeció el mandato original del paraíso y perdió con ello los bienes que Dios le había otorgado. Maravilla de las maravillas, la redención obrada por Cristo y el don del Espíritu Santo nos hacen dioses, cumplen, satisfacen ese deseo de ser como dioses, porque Dios quiere compartir con nosotros su misma vida divina. Pero el Espíritu Santo no está solo. La Trinidad siempre obra conjuntamente. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo inhabitan en el alma de aquel que está en gracia. Así como al Padre le atribuimos la obra de la creación, al Hijo la obra de la redención, se le atribuye al Espíritu Santo la obra de la santificación de las almas. Una apropiación muy conveniente esta, porque el Espíritu Santo es el amor de Dios. Esta es la gran obra del amor de Dios al hombre, su amor y su vida en nosotros, la vida de santidad. El Espíritu Santo en el seno de la Trinidad es el amor por esencia. Por eso se dice a los bautizados: el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. ¿Qué nos enseña nuestra fe católica acerca de la tercera persona de la Santísima Trinidad? Le llamamos Espíritu Santo, pero no es un nombre propio, pues también el Padre y el Hijo son Espíritu y son la misma santidad. Al Padre le llamamos Padre porque engendra eternamente al Hijo. Al Hijo le llamamos Hijo porque es eternamente engendrado por el Padre. En cambio, el acto con que procede la tercera persona del Padre y del Hijo, que le llamamos expiración y profesión, no tiene nombre propio. Por eso le llamamos de forma general este Espíritu Santo. Y a pesar de ello, al llamarle Espíritu Santo, le estamos llamando convenientemente, con toda perfección. Porque ¿cuál es la obra del Espíritu Santo? La obra del Espíritu Santo es la santificación de las almas. Él es quien infunde en nuestras almas la vida espiritual, y sin el aliento de su divina inspiración, nada podemos hacer digno de mérito, digno de vida eterna. Nuestro Señor Jesucristo anuncia y promete el Espíritu Santo, el Espíritu Paráclito, el Consolador, el Abogado, le llama así el Espíritu de la verdad. El Nuevo Testamento referirá a este Espíritu como el Espíritu de Cristo, el Espíritu del Señor, el Espíritu de Dios, el Espíritu de la gloria, el Espíritu de la promesa. El Espíritu es representado con numerosos símbolos que manifiestan su acción en las almas. La paloma que vemos descender sobre Cristo el día de su bautismo en el Jordán es el símbolo más popular con el que representamos al Espíritu Santo, pero no es el único. El Espíritu Santo es también agua viva
que brota del corazón traspasado de Cristo en el Calvario y sacia la sed de los bautizados, dándonos vida. El Espíritu Santo es la unción del óleo sagrado, el aceite consagrado, que es signo sacramental de la confirmación y de otros sacramentos. El Espíritu Santo en la misma mañana de Pentecostés, como hemos escuchado en la epístola de la misa, se simboliza como llamaradas de fuego que transforma cuanto toca y lo inflama en caridad. Su acción se expresa también a través de ese gesto ritual de la imposición de manos, por la cual se nos otorga su gracia y su poder. Pero atención, el Espíritu Santo no es una paloma, el Espíritu Santo no es una llama de fuego, y es necesario no confundir el Espíritu Santo con ninguna realidad material. Jesús en el Evangelio nos dice de este mismo Espíritu: el mundo no puede recibirlo, porque no lo ve ni lo conoce. Vosotros, en cambio, lo conocéis, porque mora con vosotros y está en vosotros. Al Espíritu Santo no lo conocemos porque lo veamos, sino porque lo notamos. Al Espíritu Santo lo conocemos por sus obras, por su actuación en el mundo, en la Iglesia y en cada una de las almas de los creyentes. Lo conocemos mediante su obra, al revelarnos la verdad acerca del Verbo de Dios, de Cristo, y nos dispone a confesarlo como Señor. En esto podréis conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa a Jesucristo, venido en carne, es de Dios, nos dice el apóstol San Juan. Y todo espíritu que no confiesa a Jesucristo venido en carne es el del anticristo. Conocemos al Espíritu Santo, nos dice el Catecismo, en las Sagradas Escrituras que Él ha inspirado. Sagradas Escrituras donde tenemos la palabra de Dios. Sagradas Escrituras donde tenemos todo y solo aquello que Dios ha querido revelarnos, decirnos a través de los autores humanos que Él ha inspirado. Palabra de Dios que no tiene error ni equivocación. Palabra de Dios viva y eficaz cada vez que se proclama, que se predica y que se reza en la fe de la Iglesia. Conocemos al Espíritu Santo en la tradición transmitida por los padres de la Iglesia, recibida de los apóstoles y que se te mantiene viva en la fe y en la enseñanza del santo pueblo de Dios. En el magisterio de la Iglesia conocemos también al Espíritu Santo, en la enseñanza solemne del Papa y de los concilios, que al definir un dogma tienen la asistencia del Espíritu Santo para no errar. Es el don de la infalibilidad pontificia cuando se define una verdad de fe de forma solemne. En la Sagrada Liturgia y en los sacramentos conocemos también la acción del Espíritu Santo. Estos, constituidos de palabras y símbolos, como en la revelación, hechos y palabras, nos comunican ex opere operato la gracia y nos unen a Cristo y con Él al Padre. Si en nosotros no podemos impedimento y lo recibimos como la Iglesia nos exige. Conocemos al Espíritu Santo en la oración. Él es el verdadero maestro de la oración. Él ora en nosotros, Él intercede en nosotros, Él nos habla, nos ilumina, nos instruye, nos susurra, nos mueve, nos conmueve, nos empuja hacia una entrega más perfecta y a un amor más encendido a Dios y a los hermanos. Él es el que clama en nosotros y nos hace decir: Abba, Padre. Conocemos al Espíritu Santo en los carismas y en los ministerios múltiples que edifican la Iglesia. Carismas y ministerios que no son para el beneficio propio de un grupo en particular, sino patrimonio de toda la Iglesia, riqueza múltiple de este Espíritu Santo que actúa donde quiere y como quiere, de este Espíritu Santo que reúne a hombres y pueblos de distintos lugares y los une en la misma fe en Cristo Jesús, construyendo así el reino de Dios en el mundo presente. Conocemos al Espíritu Santo también en los signos de vida apostólica y misionera de una Iglesia siempre joven, rejuvenecida por sus nuevos retoños que brotan sobre toda la faz de la tierra. Y aunque a nosotros, europeos,
nos pueda el pesimismo, viendo tanta desafección de la fe, tanta apostasía, tanto abandono. Hemos de conocer la obra del Espíritu Santo, que sigue actuando y revivificando a su Iglesia, pues ésta nace y renace en otros lugares con la fuerza de aquella primera comunidad cristiana, movidas por el Espíritu Santo. Sería una buena pregunta para este domingo, para este día de fiesta de Pentecostés. ¿Por qué nuestra Iglesia, por qué nuestras comunidades están tan avejentadas? ¿Por qué nuestra vida cristiana está tan agonizante y débil? ¿Será que hayamos apagado al Espíritu Santo, que lo hayamos ignorado? Conocemos al Espíritu Santo en el testimonio de los santos. Y al leer la vida de los santos y al contemplar sus virtudes, vemos la obra de Dios en las almas y así también nos iluminamos y nos alegramos y nos esperanzamos en la obra que Dios quiere realizar en nosotros. La santidad no es simplemente para admirar, la santidad es para imitar y, en definitiva, para reconocer que Dios quiere actuar en nuestra propia vida si nosotros, dóciles a la acción del Espíritu, le dejamos actuar y nos entregamos a lo que Él nos da, nos regala y nos inspira. El Espíritu Santo es Dios, nos enseña nuestra fe católica. Como el Padre y el Hijo reciben una misma adoración y gloria, tiene idéntica naturaleza divina y como ellos omnipotente y eterno, infinitamente perfecto, bueno y sabio, uno con Dios, persona distinta con el Padre y el Hijo. Esta es la fe católica, confiesa el himno de San Atanasio, que veneramos a un solo Dios en la Trinidad Santísima y a la Trinidad en la unidad, porque una es la persona del Padre, otra la del Hijo y otra la del Espíritu Santo, pero el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son una sola divinidad, les corresponde igual gloria y majestad eterna. La fórmula que procede del Padre y del Hijo, ocasión del gran cisma de las iglesias ortodoxas, significa que el Espíritu Santo procede de las dos primeras personas de la Santísima Trinidad, como único principio y desde toda la eternidad. Es una verdad de fe que todo cristiano ha de creer, confirmada por la Sagrada Escritura y por los concilios ecuménicos. El Espíritu Santo procede de la divina voluntad del Padre y del Hijo, como de su eterno y recíproco amor. Por eso se le atribuyen las operaciones que proceden del infinito amor de Dios hacia nosotros. Y para que con espíritu agradecido reconozcamos que Él se nos da con bondad y largueza infinitas, sin buscar nuestra recompensa, y que por Él y en Él Dios nos concede todos los dones y gracias, le llamamos, como dice la secuencia de la misa de hoy, don de Dios Altísimo. Muchos son los frutos que proceden del Espíritu Santo, pero entre todos los dones hemos de atender al don divino de la gracia, de esa vida sobrenatural que Dios siembra en nosotros el día de nuestro bautismo, que nos hace justos, que nos sella con el sello del Espíritu Santo prometido y es prenda de nuestra herencia. Esta gracia une nuestras almas con Dios en un apretado lazo de amor indisoluble que hará gritar al apóstol San Pablo: ¿quién puede separarnos del amor de Cristo? Por medio de la gracia, encendidos en ardientes deseos de santidad y sentimientos de piedad, comienza en nosotros esa vida sobrenatural que a los ojos del mundo no se ve, solamente se ve con los ojos de la fe. Ser partícipes, nosotros, criaturas de la divina naturaleza, y llamarnos y ser realmente hijos de Dios, y si somos hijos también, herederos del cielo. Por tanto, nada nos debe importar más, incluso más que nuestra propia vida, que estar en gracia de Dios, en amistad con Él, libre de todo pecado. Si fuéramos conscientes de estas verdades, aborreceríamos, detestaríamos, odiaríamos el pecado y no se nos ocurriría jamás ofender a Dios y perder por un placer efímero la gloria del cielo
y la vida de gracia en nosotros. Dice el apóstol San Pablo: ¿no sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu Santo habita en vosotros? Si alguno profana el templo de Dios, Dios lo destruirá, porque el templo de Dios es santo y ese templo sois vosotros. Dios, Trinidad de personas, está presente sustancialmente en nuestra alma por medio de la gracia santificante, en cuanto conocido y amado, objeto de nuestra fe y de nuestro amor sobrenatural. Pero Dios se va de nuestra alma cuando nosotros profanamos este templo con el pecado mortal. Esta verdad es uno de los misterios de nuestra fe más dulces y consoladores. No solo somos hijos de Dios y herederos de su gloria, sino que somos tabernáculos sagrados, sagrarios vivientes. Somos portadores del mismo Espíritu Santo, que ha querido hacerse, como le cantamos en la secuencia de este día, dulce huésped de nuestra alma, dulce refrigerio. Si tuviéramos una fe viva, una fe grande, con qué cuidado procuraríamos no desechar a tal huésped, no mancillar este templo con pecado alguno, que pueda extirpar, echar de nosotros tal gracia. Qué pena, mis queridos hermanos, que los cristianos vivamos tan alegremente olvidados de aquel que llevamos dentro de nosotros mismos. El Espíritu Santo vive en nosotros, mientras nosotros vivimos olvidados de Él. Si nos examinamos atentamente, vemos cómo continuamente este hombre viejo que habita en nosotros y que no da muerto, quiere continuamente salir y dominar, que nuestro entendimiento quiere volver siempre a su ligereza habitual y a su nativa curiosidad, que nuestro corazón se vuelca a sus preferencias y humanos afectos, que nuestra voluntad hace con gusto y placer aquello que le agrada, pero que con tanta torpedad y flaqueza hace la voluntad de Dios, le cuesta seguir la inspiración divina. Vemos como nuestra alma, que en la oración se sosiega y se recoge, en un instante rápidamente se vuelve al mundo, pierde la gracia del recogimiento, se olvida de Dios y se vuelca hacia las criaturas. Mis queridos hermanos, no contristemos al Espíritu Santo. Y contristar al Espíritu Santo es vivir en pecado, resistir a la gracia, negar la verdad y no querer recibir su inspiración y seguirla. Vivamos continuamente en la presencia de Dios, de este Dios bajo cuya mirada vivimos y existimos. Recojámonos continuamente en nuestro interior, allí donde Dios habita, atendámosle como buenos anfitriones. Aspiremos a ser hombres de vida interior, hombres de oración, porque si no, nuestra vida no será otra cosa que movimiento y ruido de pólvora. Trabajemos y obremos por Dios y para Dios, continuamente considerando que estamos en su presencia, incluso en las tareas más cotidianas de nuestra vida. Nuestro obrar sin Dios es como fiebre que nos debilita y consume. Hagamos todas las cosas, incluso las más pequeñas, como queridas por Dios y para gloria suya, como si Él nos las mandase y como si Él nos fuese a examinar al término de ellas. Invoquemos continuamente al Espíritu Santo, con esta o con otras palabras, pero con estos sentimientos y estos afectos. Oh Espíritu Santo, alma de mi alma, te adoro. Ilumíname, guíame, fortaléceme, consuélame. Dime qué debo hacer, dame tus órdenes. Te prometo someterme en todo lo que desees de mí y aceptar todo lo que permitas que me suceda. Hazme conocer tan solo tu voluntad. Ven, Espíritu Santo, y renueva nuestros corazones. Que así sea. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.